Una predicación un poco diferente o un mucho diferente porque hoy no hay presentación. Hoy va a ser un poquito más tradicional y bueno, pues el día de hoy he titulado la predicación como la paciencia en la vida diaria. Y quiero que el día de hoy tú me tengas paciencia, que no digas, ya va a hablar el hermano Luis Enrique, ya nos va a empezar a dar duro y tupido, ¿no? No, mis hermanos, espero que hoy tengas esa paciencia para conmigo y un saludo a mis hermanos de las redes sociales. Y vamos a comenzar con una oración y de ahí empezamos con nuestra predicación. Acompáñame, mis hermanos. Bendito Padre, te damos muchas gracias porque tú nos permites reunirnos un día más, porque tú permites y has puesto en nuestro corazón que nosotros asistamos el día de hoy a esta tu iglesia, mi Dios, Iglesia Betel, para honrarte, para adorarte, para servirte y para aprender un poco más de tu palabra. Bendice este mensaje, mi Dios, háblanos el día de hoy a cada uno. Permite que estas palabras sean palabras coherentes, que sean tus palabras, mi Dios, y no las mías. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, mis hermanos, pues entrando en materia, vamos a hacer un poquito de tiempo en lo que llegan mis hermanos que están entrando. Vamos viendo que la paciencia, pues muchas veces nosotros la podemos confundir con debilidad o con resignación. Y déjame decirte, mi hermano, que eso no es, o es pasividad, tampoco eso es paciencia. Y bueno, pues vámonos a nuestra Biblia, vámonos a nuestro material de trabajo, vámonos a nuestro texto, vámonos a lo que Dios nos ha dejado como testamento, que es su palabra, para que empecemos a abordar el tema. Acompáñenme a Santiago capítulo 5. ¿Se acuerdan que ya vimos muchas predicaciones sobre Santiago el año pasado? Y vemos que Santiago es el hermano o el medio hermano de Jesús. En versión Reina Valera, mi hermano, por favor. Es capítulo 5, versículo del 7 al 11. Esos son nuestros versículos con los que vamos a estar trabajando. Santiago capítulo 5, versículos del 7 al 11. Y bueno, pues Santiago, pues siendo un discípulo y medio hermano de Jesús, pues convivió mucho con él. Vemos que en este caso Santiago, cuando hace su carta, casi no habla de doctrina, más habla de moralidad, más habla de comportamiento y más habla de esa santidad que debe de tener un cristiano. Y bueno, pues él maneja varias cosas como la lengua, ya lo vimos, el estar sometidos, no sé si recuerdan las predicaciones anteriores. Y en el capítulo 5 nos va a hablar precisamente al principio, sobre unos ricos que eran opresores. En el capítulo 5, del versículo del 1 al 6, nos habla sobre esas personas que eran poderosas, de esas personas que tenían dinero y que ejercían cierta opresión o, en palabras más coloquiales, se agandallaban, ¿no?, a los demás, se aprovechaban o se servían de los hermanos. ¿Y qué pasa aquí cuando dice, vamos a leer el versículo 6 del capítulo 5, dice: habéis vivido en deleites, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Y eso nos está hablando al final de esa idea general, que es lo que está haciendo. O sea, matan al justo, le quitan su salario, se lo retienen. Son palabras que ahí vienen, no lo vamos a leer, pero les está hablando primero a los ricos, a los poderosos, a los que tienen ese poder, a ese privilegio, y después se voltea a una dirección de 90 grados y dice en el versículo 7: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor.
¿Y qué es lo que nos está diciendo aquí? Primero, ya se está refiriendo a los hermanos que están siendo oprimidos, a los hermanos que están siendo discriminados o que están siendo muertos por esas personas que ejercían poder sobre ellos. Pero aquí viene la otra parte que dice paciencia. Y bueno, pues la paciencia es un vocablo del griego, en el original griego, se llama upome, y bueno, deriva de upo, que significa debajo, y meno, permanecer. Y aquí es permanecer debajo. En palabras más actuales, más contemporáneas, sería la capacidad de soportar algo sin alterarse. Los sinónimos de paciencia que vendrían siendo resistencia, perseverancia, constancia y aguante. Soportar. Todo eso es paciencia. Paciencia no es pasividad, no es resignación y tampoco es pasividad, resignación, y tampoco es el que tú tengas esa actitud de derrotismo, de bueno, pues ya pasó, ya, ni modo. Eso no es paciencia. Y luego nos viene explicada la palabra de Dios, y Santiago también nos da esa métrica, porque recuerden, ¿cuántas veces tenemos que, el Señor Jesucristo nos dice, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? 70 veces 7. Nos está dando una métrica, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo nos dice, amaos los unos a los otros, ¿cómo? Como yo los he amado. Esa es otra métrica. Podemos cuantificar cuánto amor necesitamos darle a los hermanos, ¿verdad? Y aquí nos dice otra métrica. ¿Hasta cuándo debemos de tener paciencia? Hasta la venida del Señor. ¿Eso quiere decir que es mucho tiempo o poquito tiempo? Mucho, ¿verdad? Yo creo que es más fácil que nosotros entreguemos el equipo y nos presentemos, si Dios disponga de nosotros, a que mañana sea la venida del Señor, ¿verdad? Pero eso quiere decir que toda tu vida tienes que tener paciencia. Y bueno, vamos a ir viendo, desarrollando cómo en Santiago, lo hablábamos en los grupos, Santiago nos escribe de una manera muy particular. Nos habla, si tú lo vuelves a leer, vuelves a recapitular, o te acuerdas de los versículos o capítulos anteriores, te vas a acordar de que dice un mandamiento y abajo un ejemplo, de lo mismo que te está diciendo arriba. Una ordenanza, una exhortación, y luego viene un ejemplo de eso. Y más abajo lo puede desarrollar en diferentes contextos. Ahorita vamos a ver el siguiente. Dice, vamos a volver a leer el versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. No sé si ahora, el día de hoy, la modernidad, la sociedad, el tiempo que estamos viviendo, muchas veces nosotros no sabíamos cómo entender esta parte. Yo lo entendí en una película, no sé si tú la has visto, se llama El niño que domó el viento. Está en Netflix, si gustas anotarla, se llama El niño que domó el viento. Es una película también, no es cristiana, pero los personajes sí son cristianos. Son unas personas que viven en África y bueno, pues les cuesta mucho trabajo tener el sistema de riego y hace precisamente esto, dependen de la fe. Llevan 2 años que no llueve para nada y ellos sacan agua de un pozo para así tomar agua. Pero decía el niño, si yo puedo hacer que esa agua del pozo se vaya a los ríos, no vamos a depender de las lluvias. Y bueno, tú ves la historia y bueno, se llama así porque él hace unas aspas con un dínamo de una bicicleta y una bombita de las que usan las lavadoras para desaguar el agua. Él crea un sistema de riego. ¿Y qué pasa con ese niño? Bueno, pues cuando tú ves esa película, pues te quedas pensando, pues tenían esa fe. Pero ahora imagínate que en esa época
del Señor Jesucristo no había ese sistema de riego. Entonces, completamente tenían que depender ¿de qué? De Dios. Y cuando tú lees aquí en el versículo 7, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que se reciba la lluvia temprana. La paciencia de tengo 2 sacos de grano de toda la vida, de todos mis ahorros. Pero si yo lo siembro, me tengo que esperar 3, 4 meses para que yo pueda ver ese fruto. Pero si yo me lo como, pueda sobrevivir a lo mejor esos 3 meses. Pero ya no va a haber más allá. ¿Te imaginas eso? El decir, o hago una cosa o hago otra. Seguramente muchas personas, inclusive hoy en día, están expuestas a esa decisión. ¿Qué hacer? A veces nosotros, porque ya estamos en la modernidad, estamos en la urbe, no nos damos cuenta, no nos percatamos de eso. Pero esas personas sí lo vivían así. Ese es el ejemplo que nos da, que nosotros debemos de ser pacientes. ¿Y cómo esperaban ellos la cosecha? Bueno, pues todos los días se levantaban e iban a limpiar la tierra, iban a remover, iban a sacar, me imagino que también había plagas, entonces trataban de quitarlas, pero todos los días estaban trabajando para cuidar esa planta cuando crecía, como iba creciendo. Y era con paciencia de decir, llevo 2, 3 días sin comer, pero yo sé que en 3 o 4 semanas ya puedo cosechar esa planta. El decir, ya está el fruto, pero no ha madurado. Y a lo mejor tú dices, yo ya tengo 2 días sin comer, pero me tengo que esperar hasta que ese fruto esté, ¿cómo? Maduro, ¿verdad? Y bien, bueno, esta es una analogía que nos da Santiago, un ejemplo, porque al principio nos dio la ordenanza, ¿verdad? Que es tener paciencia hasta la venida del Señor. Y luego más adelante en el versículo 8 nos dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Nos vuelve a referir a la paciencia y nos vuelve a referir a un evento que es la venida del Señor, ¿verdad? Y dice, vosotros, también tener vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Ya lo hablábamos en otros estudios, en otras predicaciones, que de dónde brota lo bueno y lo malo, del corazón, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos purificar, santificar nuestro corazón, y eso se va a ver en nuestras acciones, en lo que nosotros hablamos. Bien, en el versículo 9 nos habla aquí, en esta parte que dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Y bueno, mi hermano, en esta parte de no os quejéis unos contra otros, pues habla de las relaciones personales, ¿verdad? Habla de las relaciones personales. Y dice aquí, hermanos, no os quejéis unos contra otros. Si el día de hoy tu hermano, tú tienes un conflicto con alguien, un desacuerdo con tu hermano, con tu hermana de la iglesia o de sangre, con tu papá o con un hijo, una hija o una madre, va a ser por 4 cosas. Porque te faltó humildad, te faltó mansedumbre, te faltó misericordia o también te faltó paciencia. O las 4. Pero vuelvo a repetir, o te faltó humildad, o te faltó misericordia, o te faltó mansedumbre, o te faltó paciencia. ¿Por qué? Cuando tú tienes un desacuerdo con alguien que te está corrigiendo, ¿qué es lo que nosotros normalmente hacemos? Nos llena el orgullo, nos pega el orgullo, el ego, ¿y qué decimos? No, hermano, eso está mal. No me corriges con amor. Nos faltó humildad, ¿no? En ese
Y nos ofendemos y ya nos dejamos de hablar. O en tu casa. No, es que, pues yo creo que a tu guisado le faltó esto, esto y esto y esto. Y es algo que muy comúnmente luego pasa, ¿no? Si lo hubieras puesto así, hubiera sido así, ¿no? Y a veces nosotros no tenemos la capacidad de reconocer que también la otra persona tiene el derecho de cambiar la receta. O que la otra persona no tenía los ingredientes que necesita la receta. Porque muchas veces se cocina con lo que se tiene, ¿verdad, mis hermanos? Pero a veces nosotros no tenemos esa paciencia, no tenemos esa humildad. A veces cuando los hermanos nuevos o los hermanos que van llegando pueden traer a lo mejor ideas de otras iglesias, pueden traer ideas de otros lugares, pueden traer sus propias ideas. Pero nosotros le decimos, eso aquí no cuadra, eso aquí no es. Tú te tienes que comportar así, aquí. Eso no va aquí. Aquí no usamos velos, aquí no usamos panderos, aquí no usamos esto, aquí no usamos aquello. ¿Y dónde está la misericordia? Para que esa persona se amolde, para que esa persona ya no traiga esa minifalda, para que esa persona ya no traiga ese escote, para que esa persona no venga con playeritas, ¿no? Sin mangas. Para que esa persona no diga groserías. Porque pasa, ¿verdad? Hermano, es que aquí no decimos groserías y tú dices muchas, ¿no? O doble sentido. Pasa, ¿verdad, mis hermanos? Pero nosotros nos enojamos y ya le dejamos de hablar o lo empezamos, peor aún, a murmurar por esa impaciencia. Y nos pasa, hermanos, a todos nos pasa que nosotros nos impacientamos todo el tiempo. Por eso el día de hoy les dije, hermanos, ténganme paciencia el día de hoy en esta predicación. Y bueno, mis hermanos, pues quiero que tú, el día vamos a continuar cuando dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, porque no seáis condenados, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. El Señor está aquí y te está observando. Está observando qué haces. Dice el Señor Jesucristo en sus propias palabras que como mides, serás medido. Y es bien chistosa esa parte, ¿no? Porque dices, me ofenden. Pero vamos a ver primero esta parte. Yo ofendo a alguien. Yo peco contra alguien. ¿Y qué es lo que decimos? Dios, apiádate de mí. Dios, dame tu misericordia. ¿Sí o no, mis hermanos? Normalmente siempre pedimos así, Dios, ten misericordia, perdón, no me fijé, perdóname, Dios, y te quieres poner a cuentas. Pero cuando pecan contra ti, ¿qué dices? Dios, yo pido venganza. Yo he leído en la Biblia que dice, mía es la venganza, yo les pagaré, dice el Señor. Y hasta le tiramos Biblia, ¿no, mis hermanos? Dios me dijo que es tuya la venganza. Tú me tienes que responder. ¿No? A veces somos así. Y decimos, no. Tal vez no lo dices, pero lo piensas. Tal vez no lo piensas, pero lo sientes en tu corazón. Y recuerda qué son las cosas que observa Dios. Cuando va y le dice a Samuel, no veo el porte de ese muchacho. No veo la altura, no veo lo guapo, no veo lo fuerte. ¿Qué es lo que veo? El corazón. Entonces muchas veces nosotros decimos, no, yo no lo digo, pero tal vez lo sientes. Y el día de hoy yo quiero que tú te hagas esa introspección. Quiero que voltees a un lado, mi hermano, hoy vamos a hacer ese ejercicio y dile a tu hermano de al lado, haz introspección, mi hermano. Hazlo. Dile a tu hermano. Porque veo como que ya están durmiendo, entonces, haz introspección. Yo sé que a lo mejor si estás en introspección, pues no te molestamos, ¿verdad? Que estás viendo para adentro, ¿no? A lo mejor ahorita estás cerrando los ojos y estás diciendo, Dios, ¿no? Estás viendo la película de tu vida, ¿no? Con los ojos cerrados y está bien. Pero sí, hoy te quiero invitar a que tú hoy tengas eso. ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué te digo esto?
porque ni el peor ofensa, ni el peor oprobio, ni la peor tragedia o atropellamiento de la vida hacia tu persona, nunca se va a comparar con lo que vivió Jesús. Nunca se va a comparar con la humillación que vivió Jesús. Nunca se va a comparar con las faltas de respeto que recibió Jesús. Y aún así, Jesús murió por ti y por mí. Jesús tuvo paciencia para con Pedro. Y cuando regresó después de la negación en su resurrección, lo primero que le dijo, ¿qué fue? Sabía que me ibas a negar 3 veces. ¿No te lo dije? ¿Qué fue lo que le dijo? Pedro, ¿me amas? Ahí ves misericordia. Ahí ves humildad. Ahí ves mansedumbre, ¿verdad? ¿Y qué le responde Pedro? Sí te amo. ¿Y qué le responde? Al restaurarlo, le da su misión: apacienta mis ovejas. En su restauración le está dando su misión. Y cuando tú empiezas a decir, bueno, yo perdono como lo hace Jesús, pues muchas veces dices, creo que no, ¿verdad? Y a veces nosotros decimos, pues sí me gustaría perdonar como lo hace Jesús, pero vamos a ver esta parte de la paciencia. Vamos a abordar otra visión, otra manera de abordar esta parte de la paciencia. Regresemos a Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 5, por favor. ¿Ya estamos ahí, mis hermanos? Dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y bueno, pues aquí nos está hablando que debes de estar gozoso en las pruebas. Y que las pruebas no son cualquier prueba, ¿verdad? Dice aquí específicamente cuáles. ¿Las pruebas de qué? De vuestra fe. ¿Eso quiere decir que van a ser pruebas menores? Bueno, depende de la fe. Si tienes una fe muy débil, pues van a ser cosas muy suavecitas las que van a mover tu fe, ¿verdad? Pues si tienes una fe muy fuerte, pues cada vez va a ser ¿qué? Más fuerte la prueba. Más difícil, de más tiempo, más prolongada, va a ser la prueba. Y dice aquí, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y con esto, hermano, no te estoy diciendo que tú digas, yo no voy a pedir paciencia porque sé que Dios me va a traer pruebas. No, no es eso. Porque también sabemos que nosotros podemos aprender, no escarmentando, ¿verdad? En cabeza propia. Porque yo no veo de los que estamos aquí reunidos que hayan tenido delitos graves. Y creo que porque aprendieron de alguna manera que está mal hacerlo, ¿no? Que hay consecuencias. Entonces yo creo que sí podemos aprender sobre la paciencia a través de los demás, como lo está refiriendo Santiago, de aquel labrador. Luego nos va a ir, regresando a nuestro texto, nos va a ir dando más contexto de lo que estamos hablando. Dice en el 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. La paciencia, si bien ya lo sabemos, en Pablo nos habla precisamente de la paciencia como un fruto ¿de qué? Del Espíritu Santo, allá en Gálatas 5. Y la paciencia también es un fruto o es una característica de una persona que tiene un buen juicio. Allá en Proverbios, en Proverbios 19:11,
nos habla el autor Salomón sobre el buen juicio, así dice, el buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. Se los voy a repetir. El buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. El buen juicio. Y aquí nos está hablando en el versículo 4 nos está hablando de que seáis perfectos y cabales. Cabales también se refiere al buen juicio. Sin que os falte cosa alguna. Pero si tú el día de hoy dices, es que yo no sé cómo abordar esa problemática, esa enfermedad, esa humillación, esa falta de empleo, porque a lo mejor te quedaste sin empleo ahora que pasó el año. En el versículo 5 viene la respuesta, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aquí hemos escuchado varias veces cuando los hermanos nos hablan de sus experiencias o de su testimonio que dicen, es que yo reaccioné antes de hablar con Dios, yo hice antes de hablar con Dios y a lo mejor era diferente. Y es precisamente esto, cuando tú empiezas a reaccionar en las situaciones antes de poner las cosas en manos de Dios, es cuando nosotros vemos o queremos ayudarle a Dios, entramos en esa impaciencia, como lo vemos en el caso de Abraham. No sé si recuerden, un caso de impaciencia, pues es Abraham con el aspecto de Sara y el niño prometido, ¿no? Pero cuando nosotros tenemos esa cabalidad, ese buen juicio de decir, no sé qué hacer, y tú te arrodillas en la privacidad de tu casa y le dices, Señor, ayúdame. Si estás en tu trabajo, a lo mejor te metes al baño y te sientas, Señor, ayúdame. Si estás reaccionando o te está pasando algo en tu trabajo, en la escuela, en la calle, busca un lugar apartado y ora en ese momento. Dios, ayúdame. ¿Qué hago? Y Dios en ese momento, primero te va a traer paz, porque ya no lo estás cargando tú, ya no eres responsable tú de esa situación, se la estás dejando en ese momento ¿a quién? A Dios. Y 2, si has estudiado tu palabra, si has estudiado la palabra de Dios, pues en ese momento muchas veces Dios en ese momento la sube a tu mente, ¡pum! Tengo que reaccionar así y así y así. Para eso son los devocionales diarios, para eso es la lectura, para que en esos momentos en los que tú estás impaciente por la situación que estás viviendo, la aflicción que tú estás viviendo, Dios te hable. Porque en el pacto dice que será su palabra la guardará ¿en dónde? En nuestro corazón. Y muchas veces ahí está, pero no la tenemos aquí. Pero esas situaciones, en ese momento en el que tú estás orando a Dios, la sube automáticamente del corazón a tu mente, para que tú la razones, para que tú la puedas pensar y meditar en ese momento de aflicción. Cuando tú ya hiciste esa pausa para entregarle eso a Dios, esa aflicción, esa prueba. Regresando otra vez al capítulo 5, dice así, hermanos míos, tomar como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí nos está poniendo otro ejemplo de personas que han sido afligidas. Y bueno, pues aquí podríamos hablar de varios profetas. Me gustaría hablar nada más precisamente de Pablo. Para los que son muy seguidores de Pablo, les gusta mucho hablar de Pablo. Pero ¿cómo él esperaba cuando él estaba en prisión? Nomás se salía a contemplar o asomaba a contemplar el paisaje. Pues da la casualidad que todas sus cartas las escribió ¿en qué? En prisión. ¿Cómo era su paciencia? ¿Activa o pasiva?
seguía adoctrinando, seguía discipulando, seguía trabajando, ¿verdad? Seguía enseñando, porque a Dios le seguía revelando. Hay un ejemplo de un hermano que tiene cáncer y esta persona, su fe lo ha hecho que vaya a las quimios. Se toma su medicamento, pero él sigue leyendo su palabra, orando a Dios, ayunando, dando servicio a Dios, haciendo buenas obras. Eso es tener paciencia en la aflicción. Sigue discipulando hermanos, sigue yendo a evangelizar, sigue trayendo nuevas almas a Cristo, aunque esté en esa aflicción. Eso es paciencia. Eso es paciencia, mis hermanos. El tener lo que tienes que hacer a pesar de que, de mi condición, de lo que me está pasando, porque esa persona ha demostrado verdaderamente que ha muerto a sí mismo, que ha crucificado su carne. Mi carne se está pudriendo, por decirlo así, en el cáncer. Pero mi espíritu está más vivo que nunca. Cuando yo me enteré de ese testimonio, yo di gloria a Dios. Y sabía que su vida de ese hermano estaba dando gloria a Dios por lo que estaba haciendo. Y que todo lo que hacía ese hermano, Dios se sentía orgulloso, se sentía glorificado por la vida y el testimonio de ese hermano. ¿Recuerdan a Esteban cuando lo estaban apedreando? En esa paciencia de recibir los golpes y ver la cara de las personas que lo estaban apedreando, ¿qué dijo? No les tomes por cuenta este pecado. El Señor Jesucristo en la cruz, cuando dice también, perdónalos, Dios mío, porque no saben lo que hacen. Está la humildad, la misericordia y la paciencia. A veces nosotros no tenemos eso. A veces nosotros seguimos cargando esa carne. Queremos seguir trabajando en nuestra carne. Y eso es algo, cuando yo leí esta lección, pues fue muy fuerte para mí esa parte. Porque hay muchas cosas que todavía no he crucificado en la cruz. Hoy te invito a que tú hagas una reflexión de que no has crucificado. Y que este propósito de este año no sea bueno, terminando esta predicación digas, voy a orar 4 horas diarias, cuando no orabas nada, ¿no? Hermano, 1 minuto al día, empieza con eso, 1 minuto. Con 1 minuto al día tienes, por ahora. Solo lee un versículo, por ahora. Ya que te hagas el hábito, se te va a hacer más fácil seguirte con 2. Y igual en los versículos, se te va a hacer más fácil seguirte con 2 versículos. Tente paciencia para contigo. Ten paciencia en tu transformación. Ten paciencia en tu santificación. Porque ese es otro aspecto. Muchas veces no tenemos paciencia ni con nosotros mismos. ¿Cierto o falso? Es que yo ya tengo 20 años en el Evangelio y sigo cometiendo los mismos errores, como diría una canción famosa de José Alfredo, ¿no? Que dice, siempre caigo en los mismos errores, ¿no? Pero así pasa, mis hermanos. Pero el día de hoy, en la semana, comentaba con mi esposa precisamente eso. Le digo, pues hay cosas que en este año manejé como un campeón, ¿no? Y le da risa y me dice, no, ¿por qué? Es que no todos conocen ese contexto. Y le digo, el viejo Luis Enrique hubiera reaccionado 20 veces más, hubiera sido más impaciente 20 veces más. Y no es que yo quiero ser paciente ya ahora, pero ya tengo 5 o 10 minutos más de paciencia.
Si antes decía, por decirlo así, un ejemplo, si hoy tú tienes esa problemática de las groserías y dices 40, si haces una lista, pues a lo mejor nada más di 3. Permítete decir 3 y pasado un tiempo, permítete decir ninguna. Que sea gradual. Hay cosas que sí deben de ser tajantes, como la inmoralidad sexual. Hay cosas que sí deben ser tajantes. Pero otras cosas, por ejemplo, las mentiras. Si eres súper mentiroso, pues empieza a no mentirle primero a Dios y mentirte a ti mismo. Y ya con eso la llevas de gane. Si te gusta robar, pues hermano, pues trata de no robar cosas a tu empresa, ¿no? Porque hay personas que les gusta robar cosas, ¿no? O han tenido ese estilo de vida, como ya nos lo dijo alguna vez un pastor aquí que nos vino a predicar, sobre que una familia se dedicaba a eso, ¿no? Y que para ellos ya era normal. Entonces, cuando tú empiezas a tener esos cambios, ¿y qué caes cuando tú dices, ya volví a pecar, ya volví a decir una grosería, o ya hice esto, o ya hice el otro? ¿Qué hacemos? Nos desanimamos, ¿no? Porque no tenemos esa paciencia de decir, sí, voy a tener caídas. ¿Cuántas veces cae el justo? ¿Cuántas? ¿Y cuántas veces se tiene que volver a levantar? Exactamente, mis hermanos. Cuando tú empiezas a tener paciencia contigo mismo, ahí es a donde empiezas a tener otra manera de ver la vida, otra manera de comportarte con tu esposa, otra manera de comportarte con tus hijos. Porque recuerda, el amor es paciente, dice allá en 1 de Corintios capítulo 13, versículo 4, empieza, el amor es paciente y bondadoso. Si ya no hay paciencia en tu relación marital, pues, ¿hay amor? ¿Hay amor o no hay amor? No, ¿verdad? Porque el amor lo define Pablo como paciencia. Si ya no hay paciencia, pues entonces ya no hay amor. Y ahí tenemos que caer en el arrepentimiento y pedirle a Dios, Dios, transforma este corazón y vuélveme y permíteme ver a mi esposo, a mi esposa, como la veía antes. Como tú la ves, mi Dios, con misericordia. Yo quiero ver ahora a mi esposo, a mi pareja, a mis hijos, como tú los ves, mi Dios. Y en ese momento tú vas a tener más paciencia. En ese momento tu humildad, la misericordia, la mansedumbre y la paciencia van a crecer en tu relación, en tu familia. En el versículo 11 dice así, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y dice aquí que son bienaventurados los que sufren, y habla de la paciencia de Job, nos da otro ejemplo, ¿verdad? Ya llevan 3 ejemplos sobre la paciencia, y en este caso se refiere a Job. Si gustan acompañarme a Job, vamos a Job capítulo 1, por favor, para leer algo así súper rapidito. Dice así, versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Tú te imaginas que Dios hable así de ti? Que tú fuiste un varón perfecto, recto y temeroso de Dios, varón o varona, porque recordemos que así fue nombrada por Dios la mujer, varona. Imagínate que diga, ¿has visto a mi siervo, voy a decir Mario?
por decir Salomón, Isidro, Ernesto, o has visto a la hermana Patti, has visto a Marta, o has visto a Irma, o a Olivia, cómo han sido perfectos, cómo han sido rectos, apartados del mal y temerosos de Dios. ¿Te imaginas que eso en algún momento que tú estés frente a Él diga, muy bien, lo hiciste bien, trataste de ser lo más correcto posible? Y no quiere decir que no hayas caído, porque eso tampoco quiere decir el texto, pero su corazón era recto, su corazón, las motivaciones con las que lo hacía eran las correctas. Lo vemos ahí un poquito antes, donde habla que él incluso ofrecía holocaustos, ¿por quién? Por sus hijos, por si hubo algo malo que hayan hecho ellos. Su corazón era recto, sus motivaciones eran las correctas. Y cuando pasa toda esta tentación o esta parte de aflicciones que le caen a Job, como de su familia, de su ganado y todo eso, ¿qué dice Job? Bueno, dice aquí en el versículo 21 del capítulo 1, dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Jehová dio y Jehová quitó. Ahí podemos ver que es gozo. ¿Sí? Estaba gozoso. Y dice, ¿cómo? El gozo no es felicidad. La felicidad es momentánea. Pero el gozo es un estado continuo. Él estaba gozoso porque de alguna manera él estaba viendo el actuar de quién. Y estaba reconociendo el actuar de quién. ¿El actuar de quién? ¿En la vida de quién? En la vida de Job. Job estaba viendo que Dios estaba trabajando en su vida, que Dios estaba manifestando en su vida. Pudo haberlo visto manifestándose en la vida de cualquier otra persona, pero que en ese momento él reconozca que él ha sido movido, ha sido llevado a esa aflicción por Dios y que él lo reconozca, le daba gozo. ¿Por qué? Porque sabía que estaba en la mente de ¿quién? Del Señor. Estaba en la mente del Señor que Él pasara esas pruebas. Y Job, de alguna manera, lo sabía. Su espíritu lo sabía. Si hoy estás pasando por una prueba, una dificultad, ten por seguro que es Dios el que está permitiéndola. ¿Porque qué? Porque todo viene para bien. Todo eso es para bien, dicen allá en Romanos 8. Todo eso es para bien, para los que le aman a Dios. Y Dios se está moviendo, es para tu bien, es para que madures, es para que te santifiques, es para que sigas progresando, es para que tú empieces a dar esos frutos. Para eso es que Dios está moviendo tu vida. Mi papá tenía una analogía sobre la vida que decía, a veces estamos arriba como en una rueda de la fortuna, ¿no? A veces estamos arriba y a veces abajo, ¿no? Y mi papá decía, pero lo más feo es que te bajen de la rueda de la fortuna, ¿no? Y eso es lo más feo porque ni vas a estar ni arriba ni abajo, ya no estás ni vivo, ¿no? Esa era su analogía de él. Y ahora puede entenderlo, que así es la vida. Él decía, Dios me dio esto y Dios me lo ha quitado. Pero sigo siendo propósito de Dios. Sigue siendo el propósito de Dios en mi vida. Y quiero que hoy tú te lleves eso. Que Job en su momento no lo entendía del todo. Porque al final dice, ¿no? De oídas te conocía, te había escuchado, pero ahora te conozco. Cuando ya vio el propósito de su vida.
Ahí es a donde nosotros entendemos eso. Y ya para finalizar, mis hermanos, vemos aquí en el versículo, regresando otra vez a Santiago, cuando dice que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Eso es una característica de Dios, que es su misericordia, que es dar algo por gracia, algo que tú no mereces ni que yo merezco. Y por último, vamos a una última cita, estás en Santiago 5, síguele pasando otras 5 hojas o 6 hacia Apocalipsis y nos vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. ¿Ya estamos ahí, mis hermanos? Dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no retarda su promesa, porque cuando tú piensas y has analizado y ya te das cuenta y ya tienes la madurez suficiente, dices, ¿qué te conviene más? ¿Estar en el Señor, en su presencia, o estar aquí? Estar en su presencia es muchísimo mejor. Ya no habrá llanto, ya no habrá crujir de dientes, ya no habrá penas, ya no habrá tristeza, ya no habrá enojo. Ya estarás con tu cuerpo glorificado, ya estarás en presencia, alabándolo todo el tiempo, de día y de noche. ¿Sí o no, mis hermanos? Si no lo has entendido, pues hazte esa pregunta. De si eres o no eres. Porque cuando tú realmente has hecho y razonado y Dios te lo ha puesto, es mejor estar 1000 veces en su presencia que estar aquí en la tierra. Pero ¿por qué no ha venido? Si es lo que a mí me conviene. ¿O por qué yo no morí en lo que me pasó? Porque Dios tiene un propósito para mí. ¿Y qué es? Aquí viene. Sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Tienes un propósito específico. Traer a todos ellos que son sus hijos, pero que aún no lo saben. Traer a todas esas personas que son sus hijos, pero que aún no lo conocen. Ese es uno de tus propósitos. Cuando dice aquí, sino que es paciente con nosotros, Dios no está esperando así, como a veces nosotros le hacemos cuando esperamos, ¿no? Ni Jesucristo sentado a la derecha del Padre está así. Él está trabajando en tu vida, mi hermano. Él está obrando en tu vida. Está tratando de que tú te santifiques, de que tú te transformes, de que tú conozcas a Dios, de que tú lo conozcas, que conozcas al Señor Jesucristo. Él no está sentado sin hacer nada. Él está trabajando en tu vida. Él está haciendo esas pruebas, Él está permitiendo esas pruebas para que tú crezcas, para que tú madures, para que no sigas siendo esa persona que fue en el 2025 o en el 2024, sino para que seas perfeccionado y cabal, para que tengas buen juicio, para que puedas liderar tu casa, para que puedas compartir la palabra de Dios. Dice aquí en el versículo, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere eso. En su plan magnífico y perfecto de Dios es que todos se arrepientan. Y para eso estamos aquí reunidos, mis hermanos, para aprender de la palabra de Dios, para que nosotros el día de mañana lo pongamos en práctica, para que el día de mañana nosotros lo compartamos y que el día de mañana tú lo ejerzas esa paciencia, pero activamente, no pasivamente, mi hermano. Vamos ahora. Bendito Padre, te damos muchas gracias, mi Dios, porque tú nos has traído
a su rebaño, mi Dios. Te agradecemos, mi Dios, que tú nos hayas tenido paciencia, mi Dios, para traernos de donde estuviéramos, para traernos a tu redil, mi Dios, con un propósito. Te pedimos, mi Dios, que el día de hoy tú pongas en nuestro corazón el ejercer una paciencia más como la tuya, mi Dios, en ejercer una humildad más como la tuya, una misericordia más como la tuya, mi Dios. Te pido, mi Dios, que este día tú te sientas agradado y glorificado con nuestra vida, mi Dios, con lo que nosotros hacemos en nuestro día con día. Te pido perdón, mi Dios, por los pecados que aún me falta por terminar de entregarte, mi Dios. Te pido perdón, mi Dios, por lo malo que nosotros pensamos o sentimos en nuestro corazón. Te pedimos, mi Dios, que esta tarde sea una tarde tranquila para todos mis hermanos. Bendice a los líderes de la iglesia. Tráeles paz a su corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos.